Buenos días. ¿Cómo andamos con el frito, Amaneció ahora sí un poquito más fresco, ¿verdad? Sí, profe, ya está haciendo frío. Sí, sí, sí. Pues es que ya, chicos, ya vamos más de la mitad del mes, ya casi 2 meses de puro, ¿cómo se llama? De puro otoño que no se siente. Ya es justo y necesario. Sí, porque como que se siente uno raro de saber si está en qué estación del año, la verdad, que está haciendo mucho calor todavía. Pues amaneció ahorita medio fresco, pero parece que es por sectores y por este frente frío número no sé qué, ¿no? O sea, no, como que no se atreve todavía a empezar a cambiar realmente el clima. Pues ha habido muchos tiempos en donde el clima nos juega un papel importante, pues nos cambia o nos condiciona hasta el comportamiento, pues imagínense ustedes, ¿no? Pero en fin, bien chicos, el día de antier me tocó compartir con sus compañeros que fueron a presencial, no sé qué experiencia habrán tenido de volver después de tanto tiempo la escuela y lo comento porque yo también pues voy incorporándome igual y de la misma condición que los compañeros que fueron, ¿verdad? A clase presencial. Es una dinámica totalmente diferente. No sé si han tenido oportunidad de platicar con ellos. Es una dinámica muy distinta, chicos. Yo también estoy así como sorprendida y como dicen ustedes acá de onda, porque pues es otra cosa. Es ir nomás a dar la clase y regresarte porque es lo único que tenemos permitido, vamos a decir así, por la cuestión de pandemia. Entonces, pues es una dinámica diferente. Muchos ni siquiera nos vimos porque fuimos compañeros de trabajo, porque nada más fuimos a dar clases, estamos yendo a dar clases nada más los 2 días que corresponden. Entonces es una dinámica muy diferente, muy extraña. Pues no hay muchas cosas claras como en todas las otras instituciones educativas. Yo creo que depende mucho también, chicos, de lo que nosotros hagamos, los seres humanos en sí, para ver cómo va progresando esto o al final qué es lo que se va a decidir para el próximo ciclo. Yo pregunté, bueno, más bien para el próximo semestre. Yo pues intuí algunas cosas y otras pues simplemente no están claras. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en gran medida esto depende pues de lo que nosotros como personas hagamos o dejemos de hacer para que pueda esto progresar hacia lo positivo o progresar hacia lo negativo, que más bien sería como retroceder, ¿verdad? Pero pues también es un progreso porque pues se aumenta más. Entonces, mientras eso sucede, nosotros habremos de continuar las dos opciones como estamos ahorita, hasta que pues las instrucciones sean diferentes, pero por lo menos lo que queda del semestre, pues así vamos a continuar. Entonces, les comento pues para que aquellas personas que traían pues muchas dudas, vamos a decirlo así, créanme que nosotros tampoco tenemos mucha claridad y no porque seamos maestros o que estemos dentro de la administración de una escuela, pues nosotros tenemos un poco más de información, ¿no? No, porque pues esa es la instrucción que hay y pues hasta que no cambien esa instrucción, pues esta es la que va a estar vigente, ¿verdad? Entonces, pues hay que estar pues enrolado, vamos a decir de alguna manera, ¿verdad? Con lo que se nos está pidiendo o con lo que se nos está diciendo que tenemos que trabajar. Eh, y eso creo que pues continúa con ciertas situaciones ahí que tenemos que ir subsanando para que esto esté pues en buenas condiciones. ¡Qué rico, Vivian! Con cobijas, suéter, calcetas, porque hace mucho frío, sí, y apenas va a empezar, chicos, apenas va a empezar, espérense más al ratito, verán. Ya que casi andamos terminando el tercer parcial, ya, ay, jole, ahora sí se siente lo fresco. Es igual que el primer parcial, por ejemplo,
del semestre par, no sé si se acuerdan, pues el semestre par es cuando el primer parcial del semestre par es cuando más frío hace, porque aquí cuando llega a ser frío es entre enero y febrero, cuando llueve, cuando hay amenazas de todo lo que ustedes quieran, pues acuérdense que no es necesariamente en esta época, sino en el primer parcial, todo el primer parcial prácticamente de los semestres pares, que en este caso estamos hablando de enero, febrero. Entonces ahí sí es cuando hace mucho frío, lluvia y demás, cuando llega a ver aquí ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues vamos disfrutando lo que hay hasta el momento, ¿verdad? Porque pues aparte de que no se ve muy seguido aquí en Hermosillo, anuncian frentes fríos y anuncian no sé qué tantas cosas y pues no terminan llegando aquí más que de otra manera, pero en esas fechas sí, así que pues vamos a ver qué pasa para ese entonces. Y si no, pues ver cómo nos tapamos. Así es, así es. Chicos, bueno, pues para entrar en materia de lo que se va a ver ahora en este tercer parcial. En este tercer parcial vamos a ver, entre otras cosas, muchachos, algo que es como, vamos a decir, como el resumen, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Es como el resumen de todo lo que hemos visto hasta ahorita en el quinto semestre. ¿A qué me refiero con esto? Y también una parte importante de lo que ustedes hayan visto en un momento dado, de lo que ustedes hayan visto en otros semestres, que tiene que ver con el autoconocimiento, que tiene que ver con cómo somos, que tiene que ver con realidades de las cosas. Todo lo que hemos platicado aquí y lo que se ha revisado y lo que hemos analizado en el primero y el segundo parcial y que tienen que ver con expectativas, en pocas palabras, de cómo veo, cómo me siento, qué espero a corto, mediano y a largo plazo, cuál es la visión que yo tengo sobre mí misma, vamos a decir, en un momento dado, ¿verdad? Sobre mí misma, que tiene que ver con el hecho de qué es lo que yo espero, hacia dónde voy. Primeramente, primeramente creo que tendríamos que empezar por como persona primero, muchachos. Porque miren, ahorita estamos ocupados y hemos estado muy ocupados tratando de ver un proyecto de vida, pero precisamente se llama proyecto de vida, no se llama proyecto profesional. Aunque uno de los puntos más importantes o coyunturales tiene que ver con la vocación y con el quehacer de la etapa siguiente a la que ustedes van y de las siguientes etapas de la vida, no nada más de la vida profesional, porque lo que nosotros estudiemos o lo que nosotros nos preparemos o lo que nosotros trabajemos, espero yo pues que la mayoría se desempeñe como un profesional, pues va a impactar en su vida. Sin embargo, creo que para poder hacer elecciones correctas, primero tenemos que tener claro qué somos como personas, qué deseamos como personas, qué cosa, qué cosa es conveniente para nosotros, no solo en este momento, sino en diferentes etapas de nuestra vida. Y para tomar una decisión clara, para tomar una decisión objetiva, tenemos que apostarle a algo que es muy importante, muchachos, que es la honestidad. ¿Y qué juego, qué papel desempeña la honestidad aquí? Desempeña un papel importante en el sentido de que si ustedes han venido viendo, han venido revisando para qué cosas les interesa, qué cosas no les interesa tanto, qué cosas se les dificulta, qué cosas no, a lo mejor ni siquiera las habían tomado en cuenta, cómo es su expectativa que tienen hacia la vida en diferentes momentos de su vida o en diferentes etapas, como los plazos, por ejemplo, ¿sí? Que lo vimos, o las metas que puedan llegar a tener y que se dividen las metas siempre en plazos de tiempo. eh, a eso me refiero. ¿Qué tanto en un momento dado yo había pensado con anterioridad este tipo de cosas? Pero ahora le vamos a agregar a eso, le vamos a agregar expectativas que tienen que ver con algo muy, muy, muy concreto y muy objetivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se pide
que sea honesto, porque se pide que sea honesto a partir de que nosotros vamos a trabajar con pruebas vocacionales. ¿A qué me refiero con pruebas vocacionales, muchachos? A pruebas que son evaluaciones vocacionales. Y hablar de vocación, no estoy hablando nada más de manera exclusiva en ese tipo de pruebas para saber para qué eres bueno, sino analizar tus, ahora sí que tus potencialidades, aunque estén disminuidas, porque a pesar de que pudiéramos creer o suponer, como yo ya se los he comentado en otras ocasiones, que hay gente de 100, o sea, porque en todo saca 100, o muy elevado la calificación, vamos a hablar desde el punto de vista de la etapa en la que ustedes están como alumnos, siempre están, vamos a decir, en el rating, en el top 10, vamos a decir, de los más altos promedios en todas las materias. No estoy hablando nada más de ciertas materias. Estoy hablando en el top 10 de todas las materias que lleva. Y se ha sostenido o se ha mantenido en ese nivel, vamos a decir, o en esos niveles, pues desde mucho tiempo atrás. Entonces ustedes me podrán decir, maestra, es que estamos hablando de alguien que tiene, vamos a decirlo de alguna manera, pues habilidades o dotes especiales. Probablemente no tengamos que pensar en que tiene dotes o habilidades mm, superiores o capacidades superiores, más bien, capacidades superiores al resto. Lo que sí les puedo asegurar, muchachos, eso sí se los puedo asegurar, que tiene un buen nivel de autoconocimiento, ¿sí? Y que muy probablemente ya trabajó con la honestidad para poder saber cuáles son sus puntos favorables y cuáles son sus puntos desfavorables. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros estamos conscientes y claros qué cosas ahora sí que, como se dice coloquialmente, se me dan con facilidad y qué cosas no se me dan con facilidad, pero lo tengo que hacer, ¿sí? Ya estoy del otro lado. Y puedo ser en ese momento o a partir de ese momento, si yo trabajo potenciando lo que no se me da por naturaleza, lo que no está, vamos a decir, en mi condición intelectual, neurológica, ¿sí? Pero empiezo a trabajar más sobre esto para potenciarlas un poco más y que no se vuelva esta condición o esta situación un obstáculo para que yo logre avanzar o que yo logre mis metas que me estoy proponiendo. Esa es la mayor de las habilidades intelectuales que una persona puede tener, basadas en el autoconocimiento, en la honestidad y en la aceptación. Y es entonces y solo entonces cuando puede ser una persona que pueda llegar a la excelencia. En términos más sencillos, muchachos, ninguna persona, incluyendo los que tienen 100 en todo, ¿sí? Son casos extraordinarios y muy pocos, créanme, aquellos que tienen 2 o 3 áreas del desarrollo cerebral en el mismo nivel, ¿sí? Son la minoría en el mundo y ellos ya reciben otras clasificaciones. Pero la mayoría de la gente que es muy aplicada y que se les dice así porque es muy aplicada, quiere decir precisamente que se pone a trabajar sobre sus deficiencias o sobre sus puntos no tan potenciados, ¿sí? Entonces, las habilidades que estamos hablando cuando hablamos de habilidad, de una capacidad más arriba del promedio de la raza humana, vamos a decir, o del ser humano, dependiendo obviamente de la sociedad en la que estemos comparándonos, ¿sí? Habilidad entonces, en ese sentido,
habla de esa capacidad desarrollada más allá del promedio de esa población, de ese conjunto o de ese grupo que se esté analizando. Eso es una habilidad. Entonces, es una capacidad más arriba de ese promedio. Entonces, las habilidades, muchachos, normalmente están ahí en nuestra vida desde antes de nacer. Lo que pasa es que no se empiezan a manifestar o no nos las empezamos a dar cuenta porque no las tenemos conscientes. Y muchas veces puede suceder que la gente que está a nuestro alrededor, y no necesariamente mi familia, sino otras personas, por ejemplo, maestros, terapeutas y otras personas que tenemos el entrenamiento para que en un momento dado podamos empezar a percibir ese tipo de cosas, ¿verdad? Algunos padres son muy intuitivos, pero no siempre es así. Que se empiezan a dar cuenta más fácil y rápidamente de las capacidades que tiene ese niño o que tiene esa niña, ¿sí? Y que se manifiestan de muchas maneras y que no necesariamente tiene que ver, uno, ni con que la conozca la persona que la tiene, ni tampoco con que la acepte, ni tampoco con que le guste, porque ahí va a estar. ¿Por qué? Porque el grueso de las habilidades que tenemos, las habilidades fuertes, las habilidades que vamos a decir marcan nuestra vida, desde nuestra vida cotidiana hasta del acto más sencillo hasta el más complejo, muchachos, no es voluntaria. Y en la mayoría de los casos tampoco es hereditaria. Entonces, ¿qué es o cómo se forma esa habilidad? La habilidad se forma, entre otras cosas, de manera congénita. ¿Alguien sabe lo que quiere decir congénito? No sé si los que estén en ciencias de la salud tengan un poco más de claridad sobre lo que es congénito. ¿Me pueden decir? Si alguien sabe qué quiere decir. Para poder entender, necesito que quede claro para que ustedes puedan entender de qué se trata. Que es como natural, o sea, que se te da, o sea, que tienes eso, pues, o sea, que en sí no necesariamente lo desarrollé, ajá, que no lo desarrollaste, pues, o sea, que naciste con eso. Así es, Mónica, de lo que acabas de decir, lo último es lo que es. O sea, naciste con eso, pero no es heredado, María Fernanda. Acabo de decir antes de hacer la pregunta que no es heredado, ¿sí? Puede coincidir con ciertos rasgos que tengas de tus padres, de tus progenitores, pero no es porque te los hayan heredado. No voy a comentar más hasta que alguien más dé su opinión para no contaminar la opinión. ¿Alguien más que me pueda decir? Ya dijo Mónica que es algo con lo que naces, ¿sí? Pero para que nazcas con ello, ¿qué ondas? ¿Qué pasó si les estoy diciendo que no es heredado? No sé si el nombre les dice algo, congénito, con genes. Y ustedes me van a decir, bueno, pues si los genes se heredan, sí, pero cuando es una cuestión hereditaria, el gen pasa intacto, ¿sí? O puede haber una mutación del gen que se esté pasando de una generación a otra. Pero lo congénito se forma a partir de que se empiezan a preseleccionar ciertos genes que pueden ser los dominantes o los recesivos y que puede ser que ustedes tengan una cualidad o una habilidad o una capacidad que a lo mejor no es directamente de sus padres, ¿sí? A lo mejor puede haber algún antecedente en algún gen recesivo
Y a la hora que ustedes empezaron a formarse, a la hora que se empezó a unir, vamos a decir, el esperma con el óvulo, se seleccionó un gen que no es de la generación directa de sus papás. A lo mejor puede ser que haya sido un recesivo, puede ser que sea uno nuevo, o etcétera. De ahí, muchachos, que muchas veces nosotros podemos parecer que tenemos habilidades similares a las de nuestros padres, porque a lo mejor es parte de lo que se pudo heredar, pero otras no. Estamos hablando de habilidades, ¿sí? De esa capacidad más superior arriba del promedio de una población, ¿sí? Para que vaya quedando claro. Entonces, si estamos pensando en que porque yo soy hija, por decirlo de alguna manera, vamos a suponer, les voy a compartir un ejemplo en vez de decirles en lo personal. Tuve y he tenido muchos casos, siempre, cada generación hay esa situación. Hay papás que esperan y si tienen alguna, vamos a decir, alguna experiencia de ese tipo, lo van a entender mejor. Hay padres que esperan y han esperado siempre. A uno se les ha concedido porque pues ha coincidido, ¿verdad? Esa habilidad, ¿sí? Que se vuelva a repetir o que se vuelva a dar las condiciones para que así sean. Eh, eh, y hay otros que no. Hay padres que han esperado toda una vida, por ejemplo, muchachos, para que a la hora que sus hijos son estudiantes o en este momento en el que ustedes están, que vayan a elegir una carrera, esos padres han esperado que ustedes tomen una decisión similar a la de ellos o que tengan las habilidades que ellos tienen. Voy a poner un ejemplo. Yo he tenido muchos padres de familia que cuando alguien, inclusive sin estar reprobado, fíjense bien, teniendo excelentes promedios, me voy a ir a alguno de los casos extremos, teniendo promedios excelentes, que yo ya dije que no es porque tengan todas las habilidades desarrolladas al mismo nivel en los dos hemisferios, ni en las mismas áreas, porque el cerebro se divide en cuatro, ¿sí? Hablando de habilidades, vamos a decirlo así, de capacidades o de destrezas. Entonces, si estamos partiendo, muchachos, de que nosotros estamos esperando que si mi papá es buenísimo para las matemáticas, yo tengo que ser buena en matemáticas, pues a lo mejor puede coincidir, pero a lo mejor y no. Y eso no quiere decir que te tengas que hacer una prueba de paternidad para ver si es tu papá, porque a lo mejor como tú eres muy malo en matemáticas o se te dificultan las matemáticas y para poderlas sacar adelante tienes que reforzar mucho ciertas actividades o ciertas destrezas porque no se te da, porque en tu hemisferio cerebral esa área no es la que está más desarrollada, ¿sí? Sino otras. Entonces, eso no quiere decir que no pueda haber un parentesco o que no pueda ser hijo de alguien que es un erudito matemático. Porque seguramente si yo me voy, como lo he hecho en otros casos, mire señor, le digo, si usted debería valorar que su hija está haciendo un esfuerzo y sale muy bien en matemáticas cuando no se le dan las matemáticas, porque ella le dedica más tiempo, porque ella está consciente que no es su punto fuerte y como precisamente está consciente de su punto fuerte y de los puntos que no son fuertes, en este caso del ejemplo, las matemáticas, ella le dedica más tiempo a recibir asesorías, a hacer ejercicios, a buscar cómo empezar a desarrollar un poco más esa habilidad que no se le da por naturaleza, ¿sí? Sin embargo, estamos conscientes que aunque se haga todo eso, ¿qué es lo máximo que puedes llegar a desarrollar? En la mayoría de los casos, lo máximo que puedes llegar a desarrollar es que esa habilidad que no tienes tan fuerte, porque no es tu área de desarrollo a nivel cognitivo y a nivel cerebral, ¿sí? No se te dificulte o no se te afecte tanto porque estás recibiendo, por ejemplo, asesorías, estás acudiendo a apoyo, estás trabajando más sobre eso, para que esa deficiencia, vamos a decir, o ese punto que no es tan alto en tu desempeño, ¿verdad? No te bloquee o no te obstaculice
que tú puedas potenciar los que sí se te dan o que puedas en un momento dado alcanzar tus metas porque eso te esté obstaculizando. Vamos a poner el mismo ejemplo. A lo mejor eres muy brillante seguramente en otras áreas, pero las ciencias exactas son tu talón de Aquiles, son tu debilidad, vamos a decir, ¿sí? Tu punto, no sé, flaco, vamos a decirlo de alguna manera. Oye, si tú dices y tú te consuelas o tú te quedas en el plano en donde, pues es que a mí me dijeron que en estas áreas me está saliendo que no son mis puntos fuertes, pues ¿cómo quieres que saque adelante la materia? No, eso no es tomar decisiones inteligentes ni informadas, muchachos. Lo que aquí vamos a ver van a ser resultados en donde me van a decir que esas áreas no son las mías fuertes, pero que son las áreas en las que más tengo que trabajar, porque como no se me dan por naturaleza, esas áreas son las que me pueden debilitar, ¿sí? Para que yo pueda conseguir y destacar en las otras áreas donde muy probablemente pueda ser exitoso. Por decirlo de alguna manera, si a mí un área como por ejemplo las áreas de las ciencias exactas no se me dan, seguramente las otras áreas que son las contrarias, que son las económico-administrativas y las de humanidades y ciencias sociales, son las que más se me van a dar. Y al revés, si a mí se me dan mucho las ciencias exactas, en cualquiera de las áreas, desde lo químico biológico hasta las ciencias exactas y puras como la física y las matemáticas, seguramente, muy seguramente, en la mayoría de los casos, voy a tener un poco más de dificultad en las áreas de las ciencias sociales, las humanidades y las económico-administrativas, porque están en hemisferios cerebrales diferentes. ¿Sí? Y eso no es culpa de nadie, ni habla de más inteligencia o menos inteligencia. Esas son las famosas inteligencias múltiples. Y aquí, muchachos, nadie es mejor que nadie, porque lo más importante de todo esto es entender, ¿sí? En dónde y en qué parte tengo más posibilidades de desarrollo, potenciar estas y trabajar para que las que no se me dan de manera natural, ¿sí? Yo pueda trabajar con ellas para ahora sí que avanzar un poco más y que no se conviertan en un obstáculo. Y para ahora sí que minimizar un poco esa brecha que puede haber entre la capacidad que tengo más desarrollada y la que tengo menos desarrollada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Nunca voy a llegar probablemente a ser un erudito matemático si yo no tengo esa habilidad a nivel de cerebro, de desarrollo cerebral o de neurodesarrollo, ¿sí? Pero lo que sí puedo llegar a hacer definitivamente es empezar a trabajar con reforzar esto para que no me produzca un daño o una condición complicada el resto de mi vida, porque es decir, si yo no soy buena en las ciencias exactas, por ejemplo, no puedo decir, a mí qué me importa, yo nunca voy a utilizar las matemáticas, porque eso es una mentira total. En todas las carreras, en todo lo que nosotros hagamos va a haber matemáticas. Claro que no va a ser el mismo grado de dificultad ni de complejidad. No es lo mismo alguien que esté estudiando, no sé, se me ocurre física, ¿verdad? El nivel de matemáticas que va a manejar a una persona que estudia, no sé, ciencias de la comunicación. Me voy a ir al extremo, ¿no? Porque no es que uno sea más inteligente que el otro, ni porque el otro sea más habilidoso que el otro y sus habilidades estén más cotizadas que otras, no, muchachos, sino porque la matemáticas que va a utilizar uno es prioritaria para poder trabajar porque es matemáticas aplicada, es de procedimiento. Y el otro es de análisis. ¿Por qué? Porque a un comunicólogo, si trabaja, por ejemplo, en una empresa o en una, no sé, trabaja para el diseño de las campañas de marketing de una empresa,
Él va a manejar una matemática estadística en donde qué porcentaje, qué edades de porcentajes tienen las personas a las que va dirigido el anuncio, qué es lo que se pretende, qué nivel de penetración, cuánta audiencia hay, etcétera. Eso es estadística pura. Y ustedes podrían pensar que como ciencias de la comunicación, pues no usan matemáticas. Por supuesto que sí. Y si va a estudiar historia, va a ser lo mismo, ¿sí? Es estadística aplicada, que es más difícil, por cierto, aunque parezca más fácil interpretar la estadística que aplicar un procedimiento de cálculo, muchachos. Porque el cálculo es procedimiento y quienes lo están llevando saben, ¿sí? Son fórmulas. Y en estadística tú tienes que explicar por qué el sesgo o de margen de error tiene un resultado, o qué significa ese 93% de la población que no está consumiendo el producto que tú estás, no sé, publicitando. ¿Cómo le vas a hacer para entender que ese 17% de cuántas personas estamos hablando, de qué edades, y cómo diseñas algo para cautivar a un 90 y tantos por ciento? ¿Por qué? Porque eso implica otro tipo de estrategias basado en las matemáticas, pero es de nivel mucho más complejo, aunque parezca más sencillo. Porque el otro es igual que las matemáticas, pues están estandarizadas, muchachos. 2 por 2 es 4 aquí en China. ¿Sí? Los procedimientos, mientras estén regulados, estandarizados, tienen que dar el mismo resultado en donde sea. ¿Sí? Entonces, no podemos hablar de que gente es más inteligente que otra, ni podemos hablar, oh, es muy listo porque tiene desarrollada esta habilidad y no tiene la otra. Entonces, ustedes me van a decir, maestra, entonces, ¿por qué hay gente que todo saca 100? Porque hay un proceso de conocimiento, ¿sí? Hay un proceso de conciencia de que no porque no se les dé por naturaleza eso, se tienen que conformar con decir, bueno, pues yo no soy bueno en esta área, así que pues lo siento, ¿no? Con que apruebe la materia es suficiente, ¿sí? O a veces ni eso. Entonces, estamos hablando de tener muy consciente y dejar, muchachos, los sentimientos de culpa y dejar también esos rollos que a veces traemos en donde estamos clavados con un número, porque la vida no es de número, ni es querer que la vida se ajuste a nosotros. Es entender que tengo la capacidad de elección y tengo la capacidad de respuesta en la medida en que así sea. Y trabajar con eso. No los estoy invitando a ser mediocres ni conformistas. Simplemente entender que hay áreas en donde tengo que tener un poco más de dedicación porque tengo más limitantes que en otras. Y luego nos vamos a empezar a dar cuenta que se va a recrudecer más escenas o casos como por ejemplo cuando alguien de ustedes, y me imagino que les ha sucedido, se entera hasta el día ese que van a tener examen. Y a veces dicen, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿qué vamos? Oye, pues si tenemos examen de, no sé, inserten el examen que ustedes quieran. Y a lo mejor ustedes el fin de semana se la pasaron estudie y estudie y estudie. Y si no es su habilidad innata, pues van a tener que haber dedicado un buen tiempo para más o menos salir bien en el examen. A lo mejor no con 100, pero que no les genere problema la calificación que van a obtener. ¿Sí? Entonces, de eso estamos hablando, chicos. Estamos hablando de que si bien es cierto, nosotros vamos a estarnos, vamos a decir de alguna manera, ¿verdad? Esforzando por sacar adelante un examen, por ejemplo, en la mayoría de las condiciones o el mejor de las condiciones que pudiéramos nosotros hacerlo, y probablemente va a llegar una persona, muy probablemente, va a llegar una persona que a lo mejor ni se enteró, ni se fijó, ni lo que ustedes quieran, tuvo chance de estudiar o viene de fuera porque salió, porque lo que ustedes quieran. Y les dice, a la torre, no me acordé que era examen. Voy llegando. Y a veces a lo mejor ni los útiles escolares están completos, ¿no? Porque se vino directo y lo dejaron de aquí porque viene, no sé, de un pueblo de la sierra o porque viene de Tucson o porque viene de donde ustedes quieran. Y dices, ¿cómo que no estudiaste? No, ni me acordaba que teníamos el examen.
Resulta que se llega a la hora que presentan el examen. Él llega después o ella llega después, termina el examen primero que tú y cuando entregan el resultado sale mejor que tú y ni siquiera sabía que tenían examen. ¿Sí? ¿Cómo le llamarían ustedes a eso? Eso no es suerte, muchachos. Es lo único que les puedo decir. Eso no es suerte. ¿Qué será? No, no sabemos qué es. Se llama habilidad, muchachos. Les decía yo al inicio que la habilidad ni se conserva, ni se destruye por el solo hecho de usarla o no usarla. Con la habilidad que tú naciste, la conozcas, la aceptes, te guste o no te guste, mientras no sufras una enfermedad o un accidente que dependiendo de la habilidad que estemos hablando, te limite o te trunque o te afecte física o neurológicamente, con esa habilidad te vas a morir, aunque no la quieras, aunque no te guste, aunque no la conozcas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes pueden decir, qué coraje que este cuate o esta persona salga mejor que yo y resulta que yo me pasé estudiando todo el fin de semana y sí pasé, pero no pasé con la calificación que él o ella pasó. Y no me digan que no les ha sucedido, porque sí se da, muchachos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pregunto. Y a veces uno dice, qué coraje, qué suertudo. No es suerte. Es lo único que les puedo decir. Se llama habilidad. Y por eso esas personas no se mortifican, porque saben que esa área, con el solo hecho de escuchar la explicación del maestro, ya aprendieron. Y a veces antes de que termine de explicar el maestro, ellos ya entendieron. Inclusive pueden proporcionar o decir o sugerir cosas antes de que el maestro termine o la persona que les esté explicando. A veces cuando están leyendo algo, él ya entendió antes de que alguien le explique, porque es su área de oportunidad y es su área de habilidad que tiene más acrecentada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les pongo todos estos ejemplos? Porque de eso vamos a hablar durante todo lo que queda del parcial. Y dos, porque quiero pedirles, ¿sí? Que entiendan una cosa, no hay habilidades de mejor calidad que otras. Así que váyanse mentalizando, muchachos, y rompiendo con los esquemas en donde los inteligentes
son los que salen muy bien o tienen mucha facilidad con las ciencias exactas. Discúlpenme, pero no es así. Todas las inteligencias son múltiples y tienen un grado alto de complejidad. Tan es así que una persona que, por ejemplo, es buena en las ciencias exactas, le cuesta trabajo hacer o llegar a un nivel de desempeño alto como los que tienen las otras habilidades que no son los de las ciencias exactas. Hay gente que es buenísima, por ejemplo, para procedimientos matemáticos, físicos, químicos, biológicos, etcétera, ¿sí? Pero resulta de que es muy bueno para hacerlos en su cuaderno, en un examen, en un trabajo. Pero cuando les dices, oye, ¿me explicas? Nosotros les hemos pedido ayuda a muchos alumnos que están en esas condiciones, inclusive son reconocidos por su trayectoria y tienen un pequeño gran problema. No pueden explicarle a otra persona. Y si le explican, la confunden más. No sé si les ha pasado eso, porque hay gente que inclusive a mí me ha dicho, maestra, es que yo me entiendo yo mismo, o yo para mí misma, yo estudio y le entiendo, pero no sé cómo explicarle a otra persona, o le expliqué a la otra persona como yo estudio y no, pues no me entendió. ¿A alguien le ha sucedido eso, muchachos? Cuando alguien les dice, no seas gacho, no seas gacha, explícame por favor, porque no entiendo nada y vamos a tener el examen. Y la verdad, no sé cómo voy a salir porque no le entiendo nada. Y ustedes le explican y se dan cuenta que probablemente la otra persona no entendió nada de lo que le estás explicando. ¿Sí o no? ¿A nadie le ha pasado eso? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, inclusive, chicos, se pueden llegar a sentir frustrados porque no hayan cómo la otra persona les entienda. Y pueden llegar a pensar, oye, esto está peor de lo que pensé, porque no me está entendiendo. ¿Y sabían ustedes que cuando uno explica algo y el otro no entiende, cada quien tiene una responsabilidad igual, pero si pudiera ser un poquito más de responsabilidad, ¿saben de quién sería? ¿De quién se imaginan que sería la responsabilidad de que se entienda lo que uno está hablando o lo que uno está explicando, lo que uno está diciendo? Del que tiene, del que tiene que entender o del que tiene que explicar claramente. Sí, Vivian, adelante. Disculpe, maestra. Creo que yo le comenté a mis compañeras, es que no me dejaba escribir en el teclado y se me puso bloqueada la pantalla y no podía entrar. Opino que sería más responsabilidad del emisor, ya que él se tiene que encargar de dar un mensaje claro de lo que quiere transmitir. Correcto. Entonces, aquí, ¿cuál sería el problema en el ejemplo que yo puse? El que muy probablemente la persona que está de las ciencias exactas y que es muy buena y que nadie se lo quita, pero resulta de que a lo mejor su deficiencia en la que no ha trabajado porque no la considera importante es en transmitir lo que sabe. Y ustedes me van a decir, profe, es que a mí no me interesa ser maestro de nadie. Yo, con que yo entienda y pueda solucionar, les aseguro, muchachos, que una de las primeras cosas, que son habilidades, no solo de supervivencia, sino de inteligencia intelectual, es la capacidad de comunicación, porque es la primera, fíjense qué curioso. ¿Sabían ustedes que la primer gran diferencia entre los que nosotros conocemos como animales, que se supone que desde la biología dice que son animales inferiores, a los animales superiores que somos los humanos? ¿Sabían cuál es la diferencia más grande?
La más grande, radicalmente la más grande. ¿Alguien sabe? Creo que es la habilidad para comunicarse, sobre todo. Ajá, sí. Es la habilidad para comunicarse, pero es el tipo de lenguaje estructurado, porque los perros, los gatos y todos los demás se comunican entre ellos, pero con un lenguaje menos, vamos a decir, sofisticado, menos directo, menos claro. Entonces, si yo me fuera a los niveles de estándar de inteligencia como los maneja la mayoría de las personas, muchachos, ¿sí? Yo diría entonces que quien no tiene la capacidad de comunicar y transmitir claramente sus ideas y asegurarse de que esas ideas sean claras para que las comprendan los demás, entonces sería menos inteligente, ¿no? Pero, ¿qué tal si mejor en vez de andar poniendo etiquetas de quién es más inteligente o menos inteligente, mejor empezamos siendo bien honestos a la hora de contestar las pruebas que vienen ahí en su libro, y que esas actividades sean un reflejo para poder trabajar con ellas y después de un análisis que ustedes decidan en dónde está el área de oportunidades y por lo tanto de éxito que ustedes tendrían que elegir a la hora de que en el siguiente semestre ya vayan a elegir la carrera a la que se van a dedicar el resto de su vida. Por eso yo les pido, y con esto voy a cerrar, porque necesito hacer un comentario de la tarea, con esto voy a cerrar. Necesito que sean honestos y honestas. No se pongan cualidades que no tienen, muchachos, pero tampoco se quiten o minimicen las que sí tienen. No es soberbia, es conocimiento cuando uno está consciente de las cosas positivas que tiene. Y es honestidad cuando uno las acepta y empieza a trabajar con ellas. ¿Sale? No voy a comentar más sobre esto. Nada más para terminar, aquí les voy a compartir este pedacito. Quiero que lo tengan muy claro, por favor. Aquí les estoy poniendo. Para el tercer parcial, yo ya les había comentado que iba a cambiarse muy probablemente por los horarios y las fechas de ahora que se incorporaron los chicos y los compañeros de clase presencial. Para el tercer parcial se entregarán las actividades los domingos hasta las 23:59 y a partir de esa hora, si no hay justificación comprobable, será un punto menos por día de retraso. Es lo mismo que las anteriores veces, solo que ahora en vez de entregarse los lunes, se van a entregar los domingos como el resto de las materias. Yo ya les había comentado, ¿sí? Yo ya les había comentado que te respondo hoy, Gema. Yo ya les había comentado, chicos, que estábamos hablando de la posibilidad de que hubiera un cambio, porque había situaciones ahí de confusión para muchos alumnos. Entonces, no solo lo cambio yo, se va a cambiar en todos los semestres, en todas las materias de orientación educativa. ¿Por qué? Porque éramos los que estábamos trabajando el lunes para darles oportunidad que se desocuparan de las otras, pero parece que no funcionó muy bien en ciertos grupos, que se confundían y que había situaciones ahí de problemas para recibir. Entonces ahora va a ser igual que todas las materias demás que entregan los domingos a las 11:59, ¿sí? ¿Estamos claros? Por favor, muchachos, tómense su tiempo solitos. No estén platicando con nadie ni tengan distractores cuando vayan a llenar estos cuestionarios. Por favor, es importante. ¿Sale? Nos vemos la próxima clase. Que tengan un bonito fin de semana, chicos. Muchas gracias, maestra, igualmente. Gracias, profe. Cuídense mucho, chicos. No le hagan caso a esto de que la pandemia ya estamos en verde y todo bien. No es así, sigue habiendo gente enferma. ¿Sí? Cuídense. Hasta pronto.